La cámara se abre sobre un cabaret lleno de humo, trompetas desbocadas y miradas que no se atreven a parpadear. En el centro del escenario, una silueta se recorta contra la luz, caderas que marcan el ritmo del mambo, una melena que vuela con cada giro, una sonrisa que puede ser tanto un desafío como un escudo. Esa figura es Amalia Aguilar, la rumbera que convirtió el deseo en coreografía y el escándalo en una forma de arte. Dicen que donde ella bailaba, el tiempo se detenía, pero detrás de cada aplauso había también silencios que nadie quiso escuchar. Antes de ser mito del cine mexicano, Amalia fue una niña cubana que aprendió muy pronto que el cuerpo podía ser su única certeza. Entre giras, escenarios improvisados y contratos que brillaban más que pagaban, fue forjando un carácter indomable. Llegó a México en plena época de oro, cuando la pantalla grande se había vuelto una especie de altar nacional, y no tardó en transformarse en una de sus sacerdotisas más incendiarias. Su presencia desafiaba la moral de calle y de púlpito, mientras sus películas llenaban salas y alimentaban fantasías que nadie se atrevía a confesar en voz alta. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, momentos clave, donde la luz de los reflectores convivió con sombras que casi nadie vio. No solo hablaremos de los números musicales que hicieron historia, ni de las cintas que la inmortalizaron, sino también de las heridas ocultas tras el maquillaje, de las decisiones que la alejaron de la gloria y de los silencios que rodearon su retiro. Porque la historia de Amalia no es solo la de una estrella del cabaret fílmico, sino la de una mujer que eligió incendiar el escenario, aunque eso significara quemarse un poco por dentro. A lo largo de estas escenas, seguiremos a Amalia desde los salones de baile de La Habana hasta los estudios de la capital mexicana, desde los camerinos llenos de flores hasta los pasillos fríos donde se firman contratos y se rompen destinos. Veremos cómo se construyó el mito de la rumbera perfecta, cómo se sostuvo ese personaje frente a una industria voraz, y qué quedó de la mujer cuando las luces se apagaron. Habrá gloria, sí, pero también habrá dudas, contradicciones, amores rotos, amistades que no resistieron al éxito y decisiones que marcaron el resto de su vida. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los secretos, las heridas y las grandezas de quienes dieron alma y cuerpo a aquellas películas que hoy siguen latiendo. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La niña que bailaba entre ventiladores descompuestos, La Habana todavía no era la postal nostálgica que el tiempo convertiría en leyenda. Era una ciudad sudorosa, ruidosa, con tranvías que parecían siempre llegar tarde, y radios que escupían ritmos afrocubanos a cualquier hora del día. En una casa modesta de barrio popular, una niña llamada Amalia improvisaba escenarios sobre el piso caliente de madera. No tenía focos ni vestuarios, solo un espejo empañado y la insistencia del cuerpo que pedía moverse. Cada vez que sonaba la música en la radio, ella se paraba en medio de la sala y convertía las paredes descascaradas en cortinas de terciopelo imaginario. Sus padres, cansados de la jornada, la miraban con una mezcla de ternura y resignación. Sabían que lo que ardía en esa niña no se iba a apagar con un regaño. Ahí, entre muebles viejos y ventiladores descompuestos, nació la primera certeza de Amalia. El baile no era un juego, era una salida. Mientras otras niñas jugaban a la comidita, ella jugaba a ser una estrella que no sabía todavía en qué cielo iba a colgar su nombre. La familia, como primera compañía de teatro, en la mesa nunca sobraba mucho, pero tampoco faltaba la risa. La familia de Amalia entendió pronto que el talento de la niña podía convertirse en chamba, en una forma de aliviar la economía apretada. Empezaron a presentarse en fiestas de barrio, en salones pequeños donde el olor a ron y a ropa planchada se mezclaba con el de los nervios.
La madre cosía vestuarios con retazos. El padre negociaba pagos que casi siempre llegaban tarde. Y Amalia se subía a cualquier plataforma que pudiera funcionar como escenario. Esa fue su primera escuela. Aprender a leer al público, a escuchar el murmullo de aprobación o de fastidio, a saber cuándo un movimiento debía durar un compás más para arrancar un aplauso. También fue ahí donde entendió que el cariño y el negocio nunca van del todo juntos. Había promesas de contratos que se esfumaban a la mañana siguiente. Señores que ofrecían oportunidades a cambio de sonrisas más largas de lo debido. Amalia, sin embargo, se hizo una promesa silenciosa. Si alguien iba a decidir sobre su cuerpo en el escenario, sería ella. El primer cabaret y el miedo disfrazado de plumas. La noche en que pisó un cabaret por primera vez, Amalia sintió que cruzaba una frontera invisible. Las luces eran más fuertes, la música más estruendosa, las miradas más pesadas. El camerino olía a perfume barato, sudor y cigarro, una mezcla que, con el tiempo, se volvería parte del ritual. Le pusieron un penacho demasiado grande, plumas que casi la vencían hacia atrás, y unos tacones que parecían más una trampa que un accesorio. Cuando la orquesta arrancó, tuvo un segundo de pánico. ¿Qué hacía una muchacha casi todavía adolescente en medio de ese mundo de adultos que hablaban en medias frases y se reían de cosas que ella no entendía del todo? Pero en cuanto dio el primer giro, el miedo se convirtió en fuego. El público aplaudió con esa mezcla de deseo y admiración que marcaría toda su carrera. Esa noche, Amalia descubrió que el escenario podía ser tanto refugio como jaula, y que cada entrada a cuadro tenía un precio que aún no terminaba de aprender a pagar. La decisión de dejar de ser promesa. Hubo un momento, en una madrugada cualquiera, en el que Amalia se miró al espejo del camerino y decidió que ya no quería ser solo la muchachita que sorprendía, porque bailaba más que las de su edad. La ciudad se le había quedado chica. Entre números musicales y contratos modestos empezaron a llegar rumores de algo que sonaba lejano y enorme. México, la tierra donde el cine convertía en inmortales a rostros que antes solo conocían los escenarios de segunda. No fue una decisión romántica, fue una decisión áspera. Sabía que para salir tendría que dejar atrás la relativa protección de su familia, enfrentarse a empresarios que no le debían nada y a un país que aún no sabía pronunciar bien su nombre. Pero también sabía que si se quedaba, el techo de su carrera sería ese mismo cabaret con luces tambaleantes. Eligió el riesgo. Empacó pocas cosas, mucho maquillaje y una determinación que nadie le podía prestar. El viaje hacia un país que la estaba esperando sin saberlo, el trayecto hacia México, no fue una postal glamorosa, sino una suma de incertidumbres. Amalia viajó con el corazón en la garganta, escuchando historias contradictorias. Algunos hablaban de oportunidades infinitas, otros de productores que exprimían a las artistas hasta dejarlas sin voz ni descanso. En las noches del viaje, mientras el mar o la carretera marcaban un ritmo monótono, ella ensayaba coreografías en silencio, sentada, moviendo solo los hombros y las manos, como si estuviera afinando un instrumento que no podía darse el lujo de desafinar. Llegó a un país que vibraba distinto, con una capital que crecía hacia arriba y hacia los lados, saturada de coches, tranvías y sueños. No lo sabía todavía, pero la época de oro del cine mexicano estaba a punto de convertirla en uno de sus rostros más incendiarios. Amalia pisó suelo mexicano con una maleta ligera y un destino cargado, sin imaginar que ese primer paso la llevaría a una vida de luces deslumbrantes y sombras igual de intensas. La ciudad que olía a celuloide y gasolina, Ciudad de México, la recibió con un golpe de aire frío y un ruido que no se parecía a nada de lo que conocía. Eran calles interminables, camiones atiborrados, taxis que se peleaban cada centímetro de avenida, y en medio de todo, un rumor constante: el cine. Los periódicos hablaban de estrenos, de estrellas, de estudios que se levantaban como catedrales laicas en las orillas de la ciudad. Amalia
caminaba por esas calles con zapatos que ya resentían el asfalto, consciente de que nadie la estaba esperando y al mismo tiempo con la sensación terca de que había llegado al lugar correcto. El olor a gasolina se mezclaba con el del celuloide de los laboratorios cercanos, como si la ciudad entera estuviera a punto de prenderse fuego. Las puertas que se abrían a cambio de paciencia, conseguir una cita en un estudio no era cuestión de talento, sino de insistencia. Amalia lo aprendió a base de filas interminables. Esperaba en pasillos llenos de aspirantes, muchachas con vestidos recién planchados, maquillajes cuidadosos y sonrisas que buscaban adelantarse a cualquier rechazo. Los asistentes de producción recorrían la fila con lista en mano, preguntando nombres, nacionalidades, experiencia. Cuando escuchaban bailarina cubana, levantaban la ceja, curiosos. A veces la dejaban pasar, a veces no. En los castings, las luces eran despiadadas. A Amalia le pedían que bailara en espacios mínimos, entre cables y cámaras, mientras alguien tomaba notas en silencio. No siempre la trataban con respeto. Más de una vez sintió la mirada que la reducía a un cuerpo exótico, a una silueta que podía adornar el fondo de una escena. Pero, incluso ahí, ella imponía su propio guión. Cada giro, cada gesto de manos, era una forma de decir, no solo bailo, cuento historias con esto. Sin saberlo, estaba construyendo el personaje que después el público reconocería como una de las rumberas más incendiarias del cine mexicano. El primer contrato que no se atrevió a leer en voz alta, el día que le pusieron un contrato enfrente, Amalia sintió una mezcla de euforia y miedo. El papel estaba lleno de letras pequeñas, de cláusulas que parecían más un laberinto que una oportunidad. El productor sonreía, hablaba de fama, de películas, de giras promocionales. Ella apenas alcanzaba a seguirle el ritmo. Firmó con la mano temblorosa, sabiendo que ese trazo la separaba para siempre de la seguridad relativa de los cabarets y la acercaba a una industria que podía elevarla o triturarla sin previo aviso. No había abogado, ni representante, ni familiar que la aconsejara. Había solo una certeza. Esa firma era el boleto de entrada al mundo que había imaginado desde niña frente al espejo. Caminó fuera de la oficina con el contrato doblado dentro de la bolsa, sin atreverse a leerlo completo, como si al hacerlo pudiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño. La primera vez frente a la cámara, el set olía a madera recién pintada, a polvo y a nervios. Los reflectores calentaban el aire y hacían sudar hasta a los técnicos más acostumbrados. Amalia estaba en un rincón del foro, enfundada en un vestuario que brillaba más que su propio nombre en la lista de reparto. No era la protagonista, ni siquiera un personaje con muchas líneas, pero su número musical sería uno de los momentos más recordados de la película. Cuando el director gritó «acción», el mundo se redujo a ese espacio delimitado por la lente. La orquesta sonó. Ella empezó a moverse y, por un instante, olvidó que estaba rodeada de cables, de tramoyistas, de actores que la veían con curiosidad. Bailó como si regresara a la sala de su casa en La Habana, solo que ahora cada gesto quedaría atrapado en película, listo para repetirse una y otra vez en pantallas de todo el país. Al terminar, hubo un silencio breve, casi sagrado, seguido por aplausos espontáneos del equipo técnico. En ese momento, Amalia supo que no había vuelta atrás. La cámara la había adoptado. Convertirse en rumbera, en un país que necesitaba distracciones, con cada película, su imagen se afinaba. Plumas, lentejuelas, coreografías, que desafiaban la censura sin cruzar del todo la línea. Miradas que decían más que muchos diálogos. México vivía tiempos de cambios, de tensiones políticas, de desigualdades profundas. Pero en la oscuridad de las salas de cine, el público buscaba otra cosa: olvidarse, aunque fuera por una hora. Amalia se convirtió en uno de esos escapes. Sin embargo, el título de rumbera venía cargado de prejuicios. Había espectadores que la adoraban y críticos que la reducían a puro escándalo coreografiado.
En los pasillos de los estudios se repetía la misma pregunta: ¿hasta cuándo durará la moda de las rumberas? Ella escuchaba, sonreía y regresaba al foro a ensayar. Sabía que las modas pasan, pero también sabía que algunas imágenes se quedan tatuadas en la memoria colectiva. Su apuesta era clara: bailar con tanta intensidad que, el día que la moda muriera, su nombre siguiera vivo en la mente de quienes la habían visto arder en pantalla. La rumbera que entró por la puerta grande, el día que su nombre apareció en primer lugar en los créditos, Amalia llegó al cine antes que nadie. Se sentó en una butaca del fondo, casi escondida, como si estuviera a punto de cometer una travesura. Cuando comenzó la función y el telón se abrió, la música anunció la película. Los nombres fueron apareciendo uno detrás de otro hasta que ahí estuvo, protagonizada por Amalia Aguilar. Ver su nombre proyectado, enorme, sobre la pantalla, fue como verse por primera vez sin espejo. El público apenas estaba acomodándose, algunos ni siquiera miraban aún, pero para ella el momento fue una especie de coronación silenciosa. Había cruzado la línea. Ya no era solo la bailarina que encendía escenas ajenas. Ahora la cinta entera orbitaba alrededor de su cuerpo, de su ritmo, de su presencia. El vértigo de llenar salas. Los estrenos se volvieron rituales de vértigo. Largas filas serpenteaban por las aceras. Vendedores ambulantes aprovechaban el gentío, y los dueños de los cines sonreían contando, mentalmente, los boletos vendidos. En la penumbra de la sala, cuando Amalia aparecía en pantalla, se escuchaban suspiros, exclamaciones, risas nerviosas. Para muchos espectadores, ella era el permiso que la realidad les negaba. Durante unos minutos podían entregarse al escándalo seguro de un número musical que terminaba siempre en aplausos. Los exhibidores pedían más películas con su nombre. Los productores querían repetir la fórmula. Las revistas llenaban portadas con sus fotografías, pero con cada función abarrotada, la presión también crecía. Ya no bastaba con bailar bien. Ahora se esperaba que cada movimiento fuera mejor que el anterior, que cada película superara a la anterior, que cada sonrisa en las fotos escondiera cualquier rastro de cansancio. Amalia empezaba a entender que la cumbre no era un lugar, sino un equilibrio frágil que había que sostener día tras día. Las giras que confundían países y camas, el éxito en el cine abrió la puerta a giras por toda América Latina y por ciudades de Estados Unidos. Aviones, trenes, camerinos que cambiaban de idioma, hoteles donde lo único familiar era el reflejo en el espejo del baño. Había noches en las que Amalia se despertaba y tardaba unos segundos en recordar en qué ciudad estaba. La ovación del público se repetía, casi idéntica, pero el eco que dejaba en ella comenzaba a cambiar. Entre función y función, las noticias de su vida llegaban distorsionadas a los periódicos. Romances inventados, rivalidades infladas, chismes de pasillo convertidos en titulares. Amalia aprendió a caminar entre versiones de sí misma que no reconocía del todo. En el escenario, seguía siendo la rumbera perfecta. En la soledad de la habitación de hotel, el maquillaje sobre la mesa parecía un recordatorio de que el personaje se estaba comiendo poco a poco a la mujer. Las primeras grietas en el espejo, en los estudios, los directores empezaron a exigirle no solo baile, sino matices dramáticos más profundos. Querían que llorara en escena, que mostrara culpa, deseo, rabia. Amalia aceptó el reto, pero también descubrió algo incómodo. Para encontrar esas emociones, tenía que escarbar en heridas que no siempre quería abrir. Había días de rodaje en los que terminaba exhausta, no por la coreografía, sino por la carga emocional que le pedían. Mientras tanto, algunos críticos seguían tratándola como una simple figura decorativa. Sus reseñas minimizaban su esfuerzo, reduciéndola a plumas y caderas. Esa injusticia la golpeaba más de lo que admitía en público. Cada frase despectiva se le quedaba clavada, incluso cuando las taquillas demostraban lo contrario. Empezó a preguntarse si algún día
la verían más allá del estereotipo que ellos mismos habían ayudado a fabricar. El precio invisible de la perfección, a fuerza de exigirse siempre más, el cuerpo de Amalia empezó a mandar señales de alarma, dolor en las rodillas, en la espalda, en los tobillos que habían soportado años de tacones imposibles. Nada de eso se veía en pantalla. Antes de cada toma, respiraba hondo, sonreía, se plantaba frente a la cámara y hacía lo que mejor sabía hacer: convertir el dolor en energía, la fatiga en destello. En el foro, todos veían a la estrella en su momento de mayor brillo. Lo que casi nadie veía era lo que pasaba después, cuando el director gritaba «corte» y ella se quedaba unos segundos más en la misma posición, como si no se atreviera a romper el hechizo. El éxito, ese que muchos envidiaban, comenzaba a parecerse demasiado a una cuerda tensa. La sostenía en lo alto. Sí, pero también la amenazaba con un posible rompimiento en cualquier momento. La noche en que las llamadas dejaron de llegar, el cambio no fue de un día para otro, pero hubo una noche específica en la que Amalia lo sintió como una bofetada silenciosa. Estaba en su departamento, todavía con maquillaje de rodaje, esperando la llamada de su representante para confirmar la siguiente película. La ciudad sonaba lejana, el tráfico como un murmullo constante. El teléfono, ese artefacto que antes no paraba de sonar con invitaciones, contratos y entrevistas, permaneció inmóvil sobre la mesita. Pasó una hora, luego otra. Nada. Era solo una noche, se dijo, pero en el fondo sabía que representaba algo más. En los estudios ya murmuraban nombres nuevos, rostros más jóvenes, cuerpos frescos, listos para repetir la fórmula que ella había ayudado a perfeccionar. El auge del cine cambiaba de forma, y sin anunciarlo, empezaba a darle la espalda a quienes lo habían sostenido con su propio cuerpo. El papel que la quiso convertir en caricatura, cuando por fin llegó una propuesta, no tuvo el sabor dulce de otros tiempos. El guión que le pusieron enfrente la presentaba como una rumbera envejecida, ridícula, borracha, una sombra de sí misma destinada a provocar risa, no admiración. El productor, con sonrisa ensayada, le aseguró que sería un homenaje, que el público la amaba y quería verla de nuevo aunque fuera burlándose un poco. Amalia leyó las escenas en silencio, sintiendo como cada acotación le arrancaba un pedazo de dignidad. La mujer que había incendiado pantallas con su baile no estaba dispuesta a convertirse en chiste cruel de su propio mito. La negativa tuvo consecuencias. Se dijo en corrillos que estaba difícil, caprichosa, que ya no entendía el negocio. Alguien filtró a la prensa una versión distorsionada, la diva que se creía demasiado para aceptar papeles. Lo que en realidad había sido un acto de defensa propia se convirtió, en tinta y titulares, en el inicio de su caída. El escándalo que nadie aclaró del todo. Una mañana, las portadas de algunas revistas de espectáculos amanecieron con su nombre acompañado de fotografías tomadas a distancia, sin permiso. Se hablaba de un supuesto romance con un hombre casado, de pleitos en camerinos, de desplantes con colegas. Nada estaba comprobado, todo eran fuentes cercanas y testigos anónimos. Pero la historia se propagó con rapidez. En un país que adoraba a sus estrellas tanto como disfrutaba destronarlas, el escándalo daba más morbo que cualquier número musical. Amalia, que había aprendido a callar antes que a defenderse en público, optó otra vez por el silencio. No dio entrevistas para desmentir, no organizó conferencias. Se refugió en un círculo cada vez más pequeño de gente de confianza. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Para muchos, la imagen de la rumbera libre se confundió con la de una mujer sin límites ni respeto. La frontera entre el personaje y la persona se desdibujó de una forma que la lastimó más de lo que dejó ver. La profecía dicha entre humo y veladoras. Años atrás, en una visita apresurada a La Habana, una santera le había leído el camino entre veladoras y humo espeso.
Le habló de un destino marcado por el fuego, de un éxito que la colocaría en lo alto y de una caída que no tendría que ver con su talento, sino con decisiones ajenas. Tu cuerpo será tu bandera y tu condena, le dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Amalia se había reído, acostumbrada a escuchar exageraciones dramáticas en los días más difíciles en México. Cuando veía cómo la industria la empujaba lentamente hacia la orilla, esa frase regresaba como un eco incómodo. Pensaba en cada coreografía, en cada lentejuela, en cada gesto que la había convertido en emblema y al mismo tiempo en blanco fácil de moralinas y prejuicios. No era una profecía de muerte física, sino de un tipo de muerte más sutil, la del personaje público que se apaga en los reflectores mientras la mujer sigue respirando detrás de las cortinas, el golpe íntimo que no salió en las revistas mientras los periódicos inventaban historias. Hubo un dolor que pasó desapercibido para casi todos. La pérdida de una persona muy cercana, alguien que había sido testigo silencioso de sus primeros pasos en el escenario y de sus triunfos posteriores. Ese adiós no tuvo flores enviadas por estudios ni coronas con cintas doradas. Fue un velorio pequeño, discreto, donde Amalia se permitió llorar sin maquillaje, sin fotógrafos, sin público. Ahí entendió que la vida no estaba dispuesta a esperar a que ella resolviera su relación con la fama. El duelo personal coincidió con el duelo profesional, como si ambos se hubieran puesto de acuerdo para estrecharla desde dentro. En esas noches, cuando el recuerdo de los aplausos chocaba con el silencio del departamento, la rumbera que había dominado los escenarios se preguntaba, por primera vez, con verdadera seriedad, cuánto tiempo más estaba dispuesta a seguir sosteniendo un personaje que le exigía tanto y le devolvía cada vez menos. La mujer que aprendió a vivir sin marquesinas, cuando los focos se fueron apagando uno por uno, Amalia no se quedó esperando a que alguien los volviera a encender. Tomó una decisión que sorprendió a muchos: retirarse mientras todavía la recordaban con plumas en alto y mirada desafiante. Se fue a otro país, levantó negocios, cambió el vestuario brillante por la ropa cómoda de quien abre y cierra su propio local todos los días. Aprendió a hacer cuentas, a negociar rentas, a tratar con proveedores. La rumbera que había incendiado escenarios comenzó a ejercer otro tipo de disciplina, menos vistosa pero igual de dura. En ese tránsito, descubrió algo que el cine casi nunca muestra: que también hay valentía en renunciar a tiempo. El regreso fugaz de un fantasma luminoso años después, cuando algunos creían que su nombre pertenecía solo a los libros de historia del cine, Amalia volvió a subirse a un escenario. No lo hizo para repetir la misma coreografía de siempre, sino para comprobar algo íntimo: si todavía podía sentir la electricidad del público en la piel. En teatros llenos de nostalgia, compartió cartel con otras figuras de la época de oro. El cuerpo ya no respondía con la misma velocidad, pero el gesto, la picardía, la mirada que sabía dialogar con la música, seguían intactos. Era como ver a un fantasma luminoso atravesar el escenario, recordándole al público que el tiempo puede doblar las rodillas, pero no siempre logra domesticar la presencia. Los días en que la fama se volvió anécdota doméstica, con el paso de los años, la vida de Amalia se fue llenando de rutinas pequeñas: visitas de hijos y nietos, consultas médicas, llamadas de amigos que quedaban tardes frente al televisor donde, de vez en cuando, aparecía, joven y desbordante, en alguna película repetida. La veían compartir escena con comediantes legendarios, bailar entre decorados de cartón piedra, lanzar sonrisas que habían hecho suspirar a generaciones enteras. A veces, alguien en la familia comentaba en voz baja: «Mira, ahí está la abuela». En la calle, de vez en cuando, una mirada la reconocía. No siempre se acercaban. Algunos preferían guardar esa certeza como un pequeño secreto personal. Otros sí se atrevían a saludarla, con emoción contenida
a agradecerle por aquellas tardes en el cine de barrio. Ella respondía con modestia, como si esa gloria le perteneciera a otra mujer, a la Amalia congelada en el celuloide, mientras la que estaba en la banqueta se preocupaba por no tropezar con la acera. La noche en que el mundo se enteró por una pantalla, la noticia de su muerte no llegó en primera plana de grandes diarios, sino filtrada entre redes sociales, portales de espectáculos y mensajes compartidos. Una madrugada de noviembre en Ciudad de México, el cuerpo de Amalia decidió por fin descansar. Tenía 97 años, una vida larga a cuestas y una biografía marcada por más de una reinvención. Fueron sus propios familiares quienes anunciaron al mundo que la rumbera había dejado el escenario para siempre. En pocas horas, las notas se multiplicaron. Recordaban sus películas, sus bailes, sus escándalos, su risa. Las mismas plataformas que tantas veces habían difundido chismes vacíos ahora se llenaban de homenajes sinceros. El funeral entre sombras ilustres. El entierro fue discreto, pero cargado de simbolismo. En un panteón donde descansan muchas figuras de la época de oro, el féretro de Amalia se sumó a esa especie de reparto eterno. No hubo grandes despliegues, ni alfombras rojas, pero sí flores, oraciones, abrazos silenciosos y alguna que otra lágrima de quienes la habían conocido de cerca. Afuera, admiradores anónimos llevaban fotografías impresas, carteles improvisados, recortes envejecidos de revistas, los mensajes de despedida de otras figuras del medio, de cineastas jóvenes y de cinéfilos que la habían descubierto en canales de televisión o en plataformas digitales, formaron un coro a distancia. Parecía que, incluso en la muerte, ella seguía convocando miradas. El legado que sigue bailando en la penumbra de las salas. Hoy, cada vez que una copia restaurada de sus películas se proyecta en una cineteca, en un festival o en un canal perdido de madrugada, la figura de Amalia vuelve a la vida. Nuevas generaciones descubren a esa bailarina que parecía hecha de fuego, a esa actriz que, sin discursos grandilocuentes, encarnó la libertad y la transgresión en una época marcada por la doble moral. Su legado no se reduce a una lista de títulos. Está en la forma en que abrió camino para otras mujeres que usarían el cuerpo como herramienta artística, en la valentía con la que se negó a convertirse en caricatura de sí misma, en el eco de cada aplauso que todavía se escucha cuando la música arranca y ella, desde la pantalla, vuelve a girar. La historia de Amalia Aguilar podría contarse solo desde El Resplandor, la niña que convirtió el piso caliente de una casa humilde en escenario, la joven que cruzó mares para llegar a un país que no la esperaba y terminó abriendo las puertas de sus cines a golpes de cadera y mirada desafiante. Podríamos quedarnos con la imagen de la rumbera perfecta, envuelta en plumas, levantando al público de las butacas, conquistando marquesinas y encabezando repartos en una época de oro donde cada película parecía promesa de inmortalidad. Sería una versión cómoda, brillante, casi de postal. Pero sería también una mentira a medias, porque detrás de esa figura incandescente hubo una mujer que aprendió, muy pronto, que el cuerpo puede ser refugio y campo de batalla al mismo tiempo. Sus bailes no nacieron del capricho, sino de la necesidad, de la urgencia económica, de la decisión de tomar el control de su destino en un mundo que insistía en decirle qué podía o no podía hacer una mujer en el escenario. Amalia convirtió cada número musical en un acto de afirmación, en un «aquí estoy», lanzado a una sociedad que la consumía mientras la juzgaba. La gloria vino acompañada de contratos desiguales, de miradas que la reducían a exotismo, de críticas que se negaban a verla más allá del estereotipo. Su carrera fue un vaivén entre el aplauso y el prejuicio, entre la consagración y el intento de reducirla a caricatura. Cuando los años avanzaron, ella respondió con decisiones que marcaron su biografía. Dijo, no cuando quisieron burlarse de su propio mito,
Se retiró antes de convertirse en parodia. Construyó una vida lejos de los reflectores y aceptó, con una lucidez que pocos tienen, que la fama es un huésped pasajero. Mientras la industria cambiaba de rostro y olvidaba nombres que alguna vez llenaron salas, Amalia eligió escribir un último acto en silencio, rodeada de los suyos, dejando que fueran las películas y no los escándalos las que hablaran por ella. Hoy, su legado se sostiene en cada fotograma donde el cuerpo desafía la gravedad y la moral, en cada escena donde la música parece brotarle desde los huesos. Amalia Aguilar no fue solo una rumbera más en la historia del cine mexicano. Fue una de las mujeres que empujó los límites de lo representable, que pagó el precio de encarnar el deseo en una época que prefería verlo, pero no nombrarlo. Entre la niña que bailaba frente a un espejo empañado y la anciana que veía sus películas en televisión, hay una misma pregunta que atraviesa toda su vida: ¿qué queda de una estrella cuando las luces se apagan? En el caso de Amalia, lo que queda es una presencia que sigue bailando en la memoria de quienes la vieron y de quienes la descubren, décadas después, en la penumbra de una sala o en la pantalla de una computadora. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.